gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas tres vidas, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas tres vidas, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. En un mundo de angustia, cuando hay duda y temor, solo hay una esperanza, creo en ti. En un mundo quebrantado, la oscuridad cambias por luz, solo hay un fundamento, creo en ti. Creo en nuestro Dios el Padre, creo en su Hijo Jesús, creo en el Espíritu Santo, vida nueva Él nos da. Creo que Él fue crucificado, creo que la muerte venció, creo que ha resucitado y que Él volverá otra vez. Creo en ti. Creo en ti.
Padre, creo en su Hijo Jesús, creo en el Espíritu Santo, vida nueva Él nos da. Creo que Él fue crucificado, creo que la muerte venció, creo que ha resucitado y que Él volverá otra vez. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Disculpe, vamos a empezar de nuevo. La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás,
Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Te pedimos que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra, en lo que tú nos quieres decir. Y te pedimos por todos aquellos que por enfermedad o por algún otro motivo no han podido venir hoy. Dejamos este estudio y este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, 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 hola. Pues la alergia está, pero con todo su poder. Vamos a orar. Señor, damos gracias. Rogamos que nos ilumines con tu Espíritu Santo por el tema que vamos a tocar hoy día. Te rogamos también por aquellos que están enfermos, para que tú los sanes en el nombre de Jesús. Amén. El divorcio. Divorcio es el tema que vamos a ver hoy día. Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12. El divorcio es un tema controversial y también lo fue en la época de Jesús. En Génesis, el mandato de Dios es que la pareja humana, un hombre y una mujer, vivan juntos por medio del matrimonio. Es como lo instituyó Dios. Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer y la idea es que sea para toda la vida. Esa es la idea de acuerdo a la Escritura, o sea, ese es el mandato. Ahora, la gente se divorcia por cualquier cosa y en los años 60, por lo menos acá en Chile, era una cosa muy muy extraña porque no existía el divorcio. Hace poco está en la ley actual en Chile. Está como ley ya el divorcio, ¿no? ¿Sí? Ya. Pero en los años 60 había una figura legal que se llamaba, se me olvidó, no la anoté, que era una palabra, ¿quién se acuerda de esa? Anular, anulación de matrimonio, nulidad. Nulidad era el término legal, que era en realidad, no era un término, era un subterfugio legal. O sea, era una cosa, era una cosa que la hacían los abogados, pero por medio de una cosa que era utilizar la ley de una forma en que pudiera salir algo que estaba trucho, que era falso. Ahora, ¿por qué les digo respecto a esto? Porque mis padres se anularon. En los años 60 fue una cosa traumática para los tres hermanos y que de hecho nos acompañó, y creo que yo soy el único, bueno, ahora hay una hermana que es cristiana también, pero yo recuerdo que era una cosa muy terrible porque en los años 60 había un estigma no existía el divorcio para quienes se separaban. O sea, no era llegar y separarse. Yo recuerdo, yo estoy hablando de los años 60 cuando los niños eran diferentes a como son ahora. Ni siquiera te estoy hablando de los niños de los años 80. Yo te estoy hablando de los 60 cuando nosotros, me acuerdo con mi hermano, andábamos con un sombrero de vaquero, una pistola de fulminante y vestidos como vaqueros. O sea, nuestra mente, nuestra forma, me acuerdo también un traje de romano, vestido de romano, y la mente era diferente. Era bien extraño porque uno podía arriesgar la vida en algunos juegos, pero por otro lado era mucha hipocresía. Era un tiempo de mucha hipocresía. Esto es bien interesante porque muchas veces nosotros decimos los tiempos de antes eran mejor. En la época mía, cuando yo tenía 15 años, los abuelitos decían los tiempos de antes eran mejor, pero la hipocresía siempre existió. Dentro del mundo católico, por ejemplo, siempre existió la pederastia, siempre existió el abuso por parte de los curas, pero la sociedad de la época era imposible que un niño pudiera acusar algo así. Existía toda una serie de cosas bien feas, pero todo estaba bajo este manto de apariencia. De hecho, nosotros me acuerdo que tuvimos que ir a todo esto en un trauma tremendo, tuvimos que ir a un lugar, llegó mi papá, llegó mi mamá, los tres hermanos ahí, no teníamos ni idea qué estábamos haciendo ahí, algo nos preguntaron con la mente pero perdida, porque ¿qué quiere uno estar con su papá y con su mamá? Y se hizo la nulidad. Y fue
ellos tenían mucho, ellos realmente no podrían nunca haber seguido juntos, pero nosotros, pero nosotros éramos una cosa ahí como hijos, nosotros queríamos al papá, con todas las cosas que tenía malas, pero tenía estas cosas buenas y bastante buenas. Mi papá tenía, mi papá era un tipo muy especial, pero eh, yo recuerdo que una de las cosas que vinieron es que tuvimos que aprender a mentir desde chicos, porque la mentira estaba institucionalizada. Por ejemplo, en los años 60 y 50, cuando una niña joven quedaba embarazada en el barrio o donde se iba supuestamente a ver a una tía. Uno pregunta, ¿dónde está Juanita? No, que está de visita en el sur. Y era porque quedaban embarazadas y las sacaban y desaparecían un año. Y eso estaba institucionalizado. Y la otra cosa es que nosotros estábamos en escuela de cura y además que el cura, que era el director del colegio, había casado a mi papá y a mi mamá. Ahora, mi papá no era católico, no era católico, pero mi mamá sí, por esas cosas de la vida se casaron y el mismo cura que los casó era el director del colegio donde yo estudiaba. Entonces nos dijeron que teníamos que nosotros mentir. Teníamos que decir que no podíamos por ningún motivo decir que nuestros papás estaban separados. Entonces imagínate 7, 8 años mintiendo y hablando como que el papá estaba en la casa y el papá no estaba en la casa. Y era una cuestión horrorosa. Yo recuerdo y pienso en eso y digo, wow, cuánto daño se hace cuando cuando en el corazón se adentra el egoísmo. Lo que vamos a ver acá acerca del divorcio, principalmente vamos a ver que el corazón de Dios siempre es restaurar. El corazón de Dios siempre es que el perdón se haga patente en la pareja humana y que Dios nunca quiso el divorcio. Mira, vamos a leer del versículo 1 y 2. Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía, porque Jesús siempre estaba enseñando la Escritura. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Acá hay una cosa, no le preguntaron para saber. Yo siempre trato de ver que cuando alguien me pregunta algo porque quiere saber o quiere conocer, o cuando alguien simplemente está preguntando por preguntar. Por eso que nosotros no hacemos acá en Santiago Majanaín estas cosas que se llaman consejería. Nosotros no hacemos una consejería así, no hacemos eso. Enseñamos las escrituras, tenemos los días viernes con los jóvenes, tenemos doctrina con Felipe Muñoz, un erudito tenemos todo y tenemos esto. Esto que estamos haciendo acá es consejería bíblica, porque es la Biblia hablando a nosotros. Entonces ellos se preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Qué significa la palabra lícito? La palabra lícito era correcto repudiar a la mujer. Mira, acá hay una cosa muy interesante. Lo primero, la problemática del divorcio no es actual, ha sido siempre. En la antigüedad y en todos los mundos, llamemos en el mundo romano, en el mundo acá precolombino, en Asia, en todos los mundos, la mujer siempre fue considerada de menor valor. El matrimonio siempre era una cosa en que el hombre era como el que era como el beneficiado y la mujer era como un objeto que era parte del matrimonio. Y no solamente en la cultura judía, sino que en todas las culturas se le daba el valor si tenían hijos. Si no tenían hijos, bajaba su nivel y su valor. ¿Por qué les digo esto? Porque actualmente hay un enfoque que quizás partió bien, en el sentido que en estos mundos latinoamericanos siempre existió claramente, y yo me acuerdo, antes existió que los hombres hacían y deshacían. Porque también los hombres, los maridos, desaparecían. Y también la mentira, ¿y dónde está el papá? No sé. Pero después aparecían. Y algunos hombres tenían hasta 2, 3 figuras familiares. Y eso era normal, normalizado, pero bajo este manto de hipocresía.
Entonces, cuando a Jesús le preguntan acerca de esto, del divorcio, los judíos, o sea, los fariseos querían ver, ellos iban directamente a la cosa legal. Y ellos querían que Jesús pudiera equivocarse en algo para ellos decir que iba en contra de la ley de Moisés. Entonces, la cosa era difícil, no era algo muy simple. Y le preguntan para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mira, esta pregunta es muy genial porque es correcto. ¿Cuál es el corazón de Dios en la actualidad en el divorcio? Nosotros vemos unas series francesas, inglesas y alemanas que se pueden ver con mi esposa. Vemos unas series de policía que se pueden ver, porque hay algunas que no se pueden ver. Y yo te digo, todos los líos que hay están relacionados con la familia. No hay ninguno, no hemos visto ni un solo matrimonio que se haya sostenido. Todos tienen divorcio, hijos que son rebeldes, que están aquí, pero todos, no hay un solo matrimonio que haya persistido en el tiempo. 2 divorcios, 3 divorcios, la gente en Hollywood y en todos lados, y eso estamos hablando cuando está el divorcio, cuando ni siquiera está el divorcio, cuando simplemente hay separación. Por ejemplo, en esta situación que había en la que la mujer quedaba totalmente desprotegida, porque quedaba desprotegida. Por ejemplo, la cosa económica. ¿Cómo funcionaba en los 60? O sea, muchas familias, las mujeres tuvieron que trabajar en cualquier trabajo porque algunos hombres se desentendían totalmente. O sea, de la casa, de la esposa, de los hijos, de todo. No fue el caso de mi papá. No fue el caso de mi papá. Tampoco voy a decir que fue como el sostén de la casa, porque no fue así. Pero sí fue bastante decente en el sentido que la casa donde vivimos siempre es una casa que él la compró y donde pudimos vivir los hijos y mi mamá. Pero esto era notorio, o sea, era notorio que, que aunque existía el problema, nadie quería hablarlo porque iba en contra de la cosa sociocultural. ¿Entiendes? O sea, era una cosa así instituida que era así. Entonces, cuando se empezó como en la sociedad y en el mundo entero, se empezó como a ir al tema, el tema era necesario abordarlo, pero el punto que se abordó mal. ¿En qué terminamos ahora? En un feminismo extremo. ¿Se dan cuenta? ¿Hubo un problema con las mujeres? Sí. ¿Era real? Era real. Pero como el hombre, como se aleja de Dios, en vez de ir y entender el equilibrio y hacer una cosa justa, entonces se saltó del feminismo extremo, del abuso de la mujer, se saltó al feminismo extremo. Y ahora tenemos una cosa totalmente diferente. O sea, nosotros vemos que la mujer apabulla al hombre. De hecho, en estas series que vemos con la Bibi, nunca son los máximos jefes hombres, ¿cierto? Es muy interesante, lo reímos mucho, porque todo está metido con el progresismo. Por ejemplo, en todos los capítulos, ya sea inglesa, los franceses son los más deschavetados, ¿ah? Los ingleses mantienen como esa flema, y yo diría que son como los alemanes, más o menos hemos visto las cosas como son. Pero hay una cuestión que es transversal. Siempre las jefas son mujeres y siempre la voz de autoridad y de solidez es de la mujer y no del hombre. Y ponen unos personajes en el medio que son hombres, pero son torpes. Son como niños torpes que se equivocan, son miedosos, y la mujer es la figura de autoridad y la figura que le pone orden. Por ejemplo, que hubiera acá un temblor, aunque dice que los chilenos no tenemos miedo a los temblores, algunos sí, yo no le tengo miedo a los temblores. Pero ya, pongámosle que hubiera un temblor acá y con el Chino y el Álvaro estemos abrazados con el Pato llorando a Mario, Jorge, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El Jorge, el Pato desesperado, ¿qué vamos a hacer? Y que viniera la María Elena y nos dijera, tranquilo muchachos, no está pasando nada, tranquilo, no hay problema. Y de repente al Pato, toma, cálmate hombre. Bueno, esa forma cultural está impuesta en medio de la sociedad y en medio del progresismo. Y cada detalle, cada cosa que tú ves en esa película, o serie, aunque el trato que está relacionado con la justicia, pero cada detalle, mira lo que te voy a decir, cada detalle está manipulado
para que el progresismo y esta forma de pensar en la cual el hombre puede ser hombre o mujer, un hombre de 50 años puede decir que es una niña de 7 años, para que el matrimonio se destruya, para que la familia se destruya, todo está hecho de esa manera para que la nueva generación, porque esas películas son para mayores de 12 años, para que la nueva generación, que sus papás están trabajando, están en otro lugar, estén siendo programados, manipulados para no tener absolutamente ningún tipo de pensamiento propio, analítico y crítico. Simplemente se le da la información, se les programa y empiezan a actuar simplemente como títeres. Y esa es una realidad. Entonces, cuando el problema, nosotros estamos viendo este problema y decimos, está pasando esto ahora acá, siempre ha existido el problema, porque la naturaleza humana es inclinada al mal. O sea, si nosotros tenemos que entender eso. ¿Por qué creen que a los niños hay que enseñarles a portarse bien? ¿Por qué creen eso? Yo cuando dije, no, si los niños, como yo conocí una señora que decía, son como angelitos. Oh, ¿por qué dos niños que nadie les ha enseñado a mentir mienten? ¿Por qué siempre están peleando? ¿Por qué siempre quieren tener lo que tiene el otro? No se les enseña a ser malo, se les enseña a hacer bien. Es como los niños acá, yo siempre me río porque en las clases de repente hay que compartir, tenemos que compartir, y termina la clase, no han pasado los 10 minutos, yo quiero esto. ¿Y qué pasó con la clase? Recién estaban hablando, cantando que hay que compartir, es la naturaleza humana. Entonces, cuando al Señor lo quieren llevar a la cosa legal, el Señor va a lo espiritual. Y esto es lo interesante, mira, veamos. Entonces dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. O sea, ¿es legal? ¿Es lo correcto que un hombre se separe de su mujer? Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Mira el Señor, esto es increíble. Ellos querían utilizar la ley de Moisés para atrapar a Jesús. Pero Jesús, en vez de evadir, como hacen mucho hoy en día, en vez de evadir, él va al punto y dice, ¿qué le enseñó la ley de Moisés? Le apunta directamente al argumento que ellos quieren enarbolar del divorcio. ¡Wow! Es genial. Dice, él le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Yo creo que inmediatamente sintieron el golpe. ¡Wow! Él va a evadir. No está evadiendo, está enfrentando. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Mira, estas personas, fariseos, saduceos, que eran los religiosos, los que siempre están censurando, los que siempre quieren controlar, y que siempre se ponen desde una perspectiva de que ellos son mejores moralmente, superiores moralmente. ¿Cuál era el pensamiento de ellos real? El pensamiento de ellos era, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, que si ellos querían divorciarse de su esposa, podían hacerlo por cualquier motivo. Esto es lo que el hombre odia de las escrituras, porque las escrituras ponen al descubierto y en forma cruda la naturaleza humana real, incluso la naturaleza del creyente, porque nosotros tenemos estas dos naturalezas todavía. Todavía el viejo hombre, el Mr. Hyde aparece. Todavía Mr. Hyde de repente llega a la casa, se toma un vaso de leche y después sale Dr. Jekyll, y sale convertido en Mr. Hyde para, ¿cierto? Esa lucha sigue ahí. Entonces, y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. O sea, los fariseos miraron el matrimonio y el divorcio desde un punto de vista legal. Querían acorralar al Señor. Jesús lo lleva a lo espiritual. Nunca ha sido el plan de Dios que las personas que se casan se divorcien. Nunca ha sido el plan de Dios. Nunca ha sido el plan de Dios. Ahora, en la época de Jesús, dentro del mundo judaico, había dos tendencias. Una que estaba promocionada por el rabino Hillel y otra por el rabino Shammai. El rabino Hillel tenía la mirada de ser indulgente y populista. Entonces, el que piensa que el ser populista es algo actual ha existido siempre. ¿Quién creen ustedes que era por la mirada que tenía el rabino Hillel, eran los que eran privilegiados? Eran los hombres, no las mujeres. Era
indulgente y populista. Y el rabino Shammai era estricto y poco popular. Estaba en el otro extremo. Se dan cuenta que el ser humano, cuando se aleja de Dios, no le cuesta mucho esa coherencia de encontrarse en el medio de las cosas. Entonces estaban estas dos miradas. Jesús conocía eso, la mayoría de la gente conocía eso, porque les voy a decir otra cosa, la gente no era tan ignorante, porque una vez un abogado comunista me dijo, la gente de esa época era muy primitiva. Y yo dije, ¿estás diciendo que era primitiva la gente? ¿Por qué tú me estás diciendo que era primitiva? ¿Realmente tú crees que en el mundo griego, en el mundo romano, eran gente primitiva? Y le di una serie de argumentos y quedó así. No, dije, no confundas tú la tecnología con ser primitivo. De hecho, la cosa intelectual en esa época era una cosa brillante. Los rabinos eran tipos brillantes. Eran tipos brillantes. No me podéis decir que eran primitivos. ¿Ah? Entonces, ellos entendían de qué estaban hablando. O sea, la gente que estaba mirando estaba diciendo, wow, ¿qué va a decir el Señor? Más de alguno estaba diciendo, ojalá que diga que me puedo divorciar por cualquier cosa. Dijo, y el versículo 5 le dice, y respondiendo, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y el Señor les dice, y Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Por la dureza del corazón. Mira, veamos, en la antigüedad las mujeres eran tratadas como objetos. Pero los judíos tenían esta ley de Moisés, donde fíjate que la ley que dio Moisés era para proteger siempre al inocente. Al inocente. Por eso dio esa ley. O sea, por eso la ley del divorcio. O sea, fue una cosa que Moisés permitió para que las personas que eran inocentes no fueran, no quedaran ahí en el camino, fueran arrolladas. Mira, veamos lo que decía Deuteronomio. Veamos lo que dice Deuteronomio acerca de esto en el versículo, en Deuteronomio 24, 1 y 2. Recuerden, desde Génesis, que Jesús dijo que el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una persona. Serán uno, como una cosa coherente. No quiere decir que el uno anula al otro, pero hay una cosa espiritual ahí, como Jesucristo y la iglesia, y entonces los dos están en esta batalla y van caminando a la eternidad. Así fue como Dios lo hizo, ¿cierto? Que acerca del matrimonio. Esa fue la idea de Dios siempre. Esa fue la idea de Dios siempre. Pero en el capítulo 24, en el versículo 1 y 2, nosotros vamos a ver algo que parece un quiebre en este mandato de Dios, que el hombre dice, incluso dice así, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Eso tiene más todavía, ahí está hablando que cuando una pareja se quiere casar, lo mejor es salir del lado de los padres. Lo más sabio es, aunque se vayan a un cuarto, salir de los padres, salir, porque se acabó. Mira, acá hay otra cosa interesante. La lealtad mayor de la familia, en la familia, que puede existir es la lealtad de la mujer al esposo y el esposo a la mujer. Más que la lealtad a los padres y más que la lealtad a los hijos. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día, porque eso se malentiende. Los padres toman a los hijos como la mayor lealtad o los hijos a los padres. Y eso está mal entendido. Porque no es así. Por algo se dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno en Cristo. Así como lo dijo el Señor. Pero algo pasó en el camino y que es la naturaleza mala, humana, que que Moisés escribió en la ley este párrafo acerca del matrimonio. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. ¡Wow! Ahí. Ahora, ¿qué es lo indecente? Lo indecente es que la mujer haya tenido relaciones sexuales antes. Eso era lo indecente. Entonces podía darle carta de divorcio. Después vamos a ver un poquito más acerca de eso en el Nuevo Testamento. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa.
y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Mira, Dios es el corazón de Dios. O sea, si uno ve la figura, dice, ya, encontró algo indecente, la echa de la casa, pero después dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero ¿qué hacían ellos? La echaban y muchas veces hacían era de tal forma que la mujer quedaba imposibilitada de volver a tener una vida en un matrimonio. Ahora, la cosa indecente era esta cosa de sexualidad. Pero la verdad es que los judíos, por ejemplo, la mujer cocinó mal, y era así, era real. Cocinó mal, carta de divorcio. No se levantó a la hora de hacerle la comida, carta de divorcio. O sea, en el fondo se deshacían de sus mujeres por cualquier cosa y la estructura que había político-religiosa lo avalaba porque ellos eran iguales. Entonces, si se dan cuenta, en lo que al Señor le están hablando de algo así potente, ¿eh? Algo fuerte. Entonces cuando ellos dicen, porque dicen Deuteronomio, versículo 1 y 2, que el hombre puede dar, ellos saben que le daban carta de divorcio por cualquier cosa y en el fondo la echaban y no había ninguna ayuda en ningún aspecto, ni al hijo, ni a nadie. Así era. Si ese era el mundo en que vino el Señor Jesucristo. Era un mundo horrible, pero este mundo tampoco es mucho mejor. Pero así era. Le respondió Jesús, por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué? Por lo que le estoy diciendo antes, porque el hombre era duro. Entonces, ¿cuál era la idea del que se permitiera el divorcio? Era proteger claramente a la mujer y a los inocentes. O sea, si realmente había una situación así, aunque el hombre también estaba en la misma situación, pero generalmente el hombre tomaba la posición de que él era... O sea, no era lo mismo hacia el hombre, ¿entiendes? No es que la mujer encontrara algo y fuera en contra del hombre, sino que el hombre sobre la mujer. Entonces cuando Jesús le responde que por la dureza de su corazón, porque cuando hay pecado, hay egoísmo, hay abuso, hay maltrato psicológico y físico, en el fondo está diciendo, ¿realmente alguien está llamado a permanecer en esa situación? ¿Está llamado realmente alguien a permanecer en esa situación? Porque también hay una tendencia dentro del mundo cristiano evangélico un tiempo en que el hombre hacía y deshacía con la mujer. La mujer tenía que ir atrás, el hombre se permitía tener amante y la mujer era casi una empleada. Y en los mundos latinos, en algunos mundos latinos, todavía es así. Acá en Chile al revés, del hombre el que tiene... hemos llegado a un punto en que uno tiene... Es al revés, pero bueno... Cuando dice ahí el Señor, dice eso, en el versículo 6, les da ahí una mirada en la cual va a dejar más en jaque todavía a los fariseos. Le dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y ahí está hablando de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Eso fue el plan de Dios. Ese fue el plan de Dios. Desde el principio. ¿Por qué existen los divorcios? ¿Por qué existe el adulterio? ¿Por qué existe el engaño? ¿Por qué existe el abuso? Por la dureza del corazón del hombre. Entonces, bajo esa perspectiva, Moisés hizo que se pudiera existir una carta de divorcio porque incluso podría ser liberador para una mujer que estuviera bajo las manos de alguien totalmente tiránico y ante el cual la sociedad de ninguna manera iba a intervenir. Entonces, como un acto de amor, de liberación, permitió que por último, ya cuando la cosa no daba más, que el hombre la echara, pero la mujer iba a quedar liberada. Muchas veces de un infierno de vida. Entonces, no es como ellos pensaban. O sea, nunca fue el plan de Dios que hubiera divorcio, porque todos ellos practicaban el divorcio así. Ya pasaba la mujer de una cierta edad, carta de divorcio, pero ellos se casaban de nuevo y se desentendían y después se aburrían, carta de divorcio, y lo hacían así. Como la nulidad que le hablé en un principio. Yo soy hijo de padres anulados.
Y la figura legal no existe realmente, es una figura legal trucha. Y así era. Entonces, es importante esto. O sea, Dios permite esta situación por la dureza del corazón del hombre, pero nunca fue plan de Dios. Ahora mira, nosotros como cristianos tenemos que entender algo. Dios tiene una persona para cada uno de nosotros. Dios tiene una compañera para el hombre y un compañero para la mujer. En el plan de Dios eso está diseñado ya. Ahora, yo he conocido personas que eh, fueron separadas o divorciadas y después se casaron y sirven a Dios, incluso a pastores, porque la gracia de Dios eso lo permite. El punto es que, ¿por qué no esperar a la persona que tiene que ser la indicada? ¿Por qué creen ustedes? Por la dureza del corazón del hombre. Porque si realmente una persona creyente quiere hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que en algún momento Dios va a poner a la persona que la va a acompañar toda la vida. Y esto tiene que ver también, tiene que ver con que va a haber realmente una cosa genial del Espíritu Santo. Cuando tú conoces a la mujer, va a haber una atracción, va a haber una onda, va a haber algo del Espíritu Santo genial. Es así. ¿Qué pasa cuando la relación antes del casamiento es tóxica? Lo más probable es que después del casamiento sea más tóxica. Pero si una relación es tóxica en personas que realmente todavía no conocen a Dios, pero en algún momento conocen a Dios, entonces ya en Cristo a lo mejor es la persona que Dios tiene para ti. Porque tu mente ya se abrió y tu corazón al plan de Dios. Yo creo que a lo mejor mi papá y mi mamá, a lo mejor en el cielo Dios dijo sí, pero como ninguno de los dos era cristiano, mi mamá era católica pero no era profesante y mi papá no era católico, cuando peleaban, cuando mi mamá me dijo, si a tu papá ni siquiera lo bautizaron, así como que era, porque dentro del mundo católico, claro. Pero el punto es que como no conocían a Dios, cada uno se fue por su lado. Y te digo una cosa, en estas relaciones ambos son culpables. Porque te voy a decir otra cosa. Muchas veces se tiende a tener víctima y victimario. Pero siempre esto es de a dos. Siempre esto es de a dos. La balanza se puede inclinar, ¿cierto? Pero es de a dos. O sea, poner a uno como la víctima y al victimario es una mala lectura. Porque hay ciertas situaciones que llegan a un punto de explotar. Por ejemplo, no estoy validando nada, por ejemplo, llega un punto en que por una situación de total desapego, poca preocupación y abuso, uno de las personas de este matrimonio entre un hombre y una mujer encuentre refugio y consuelo por otro lado. No estoy validando lo que estoy diciendo, ¿por qué se llega a eso? Por la dureza del corazón del hombre. Esto tiene que ver con algo de... yo recuerdo cuando me convertí y tenía 23 años cuando empecé a ir a la iglesia, como a los 24 me convertí, después claramente me quería casar. Y en algún momento así como que traté de buscar novia y todo, pero me di cuenta, hablé con algunas niñas y algo ahí como faltaba ahí algo. Porque yo quería servir a Dios, sí. O sea, yo no me quería equivocar, porque nunca conocí yo a nadie evangélico en mi vida, pero lo que yo conocía de mis padres y de casi toda mi familia, todo eran puras anulaciones y cosas raras. Yo no tenía un parámetro, entonces, no, yo no quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo como lo hacen los evangélicos. Gracias, Señor, que no lo hice como lo hacen los evangélicos, lo hice como lo hacen los cristianos. Y llegado el momento, me recuerdo cuando conocí a la Bibi, Dios me puso la plena convicción de que estaba ahí la persona. Ahora, ¿quiere decir eso que todo ha sido miel sobre hojuelas? Porque una vez le preguntaban a la Bibi, ¿y cómo es Jorge como marido? Maravilloso, dijo. Es un hombre fuera de sí. Nadie cree eso. Entonces, cuando está esa situación, puede haber un error en la vida. Por ejemplo, Alejandro Alonso, un músico cristiano tremendo, él tuvo un matrimonio antes de su esposa que lo acompañó hasta el final de su vida. O sea, Dios quiere restaurar, quiere hacer la cosa. Pero si es posible y eres joven,
No te metas en un lío gratis, pues, viejo. Si esa es la cosa. Espera. Espera, no te desesperes, Dios tiene un plan. No te apures, no te dejes llevar porque alguna vez por una cosa superficial. No hay una contradicción, o sea, no hay, claramente todos quieren, yo cuando vi a la Viviana dije, oh, es una muy linda esta mujer y lo único que quiero es casarme con ella. Yo realmente sentí eso, pero también vi que era una mujer cristiana. Y eso fue lo que para mí fue más importante. Te voy a decir algo. ¿Por qué estoy diciendo que para mí fue lo más importante? Porque para mí fue lo más importante. Porque yo vi gente de mi generación que no fue lo más importante eso y después fueron desastres, tanto de hombres y de mujeres. Porque lo espiritual es básico. Partimos por ahí, pero Dios te va a dar todo, si Dios te va a dar las cosas que te va a hacer. Dios es bueno y te va a bendecir. La cosa es que dice ahí el Señor lo que está diciendo. Nunca fue el divorcio parte del plan de Dios. Mira lo que dice el 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Se han dado cuenta a este punto que los discípulos siempre están expectantes y mirando, pero parece que no entienden nada. Hacen así nomás. Hacen así. Y después llega. ¿De qué se trata? En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, mira, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. ¡Wow! No puede separarse, no puede divorciarse. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¡Wow! No puede separarse, no puede divorciarse, ¿cierto? ¡Wow! Ahí se ve eso, lo que está hablando, porque le está hablando a los rabinos, porque los rabinos, ellos se divorciaban por cualquier cosa y es lo que ellos promulgaban por ser populares para que la gente los quisiera. Pero vamos a 1 Corintios capítulo 7, donde Pablo va a enfocar claramente el asunto del divorcio y es lo vigente para nosotros, porque recuerden algo, la ley fue para los judíos y nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Aún la ley que ponía en evidencia el pecado humano, siempre si se dan cuenta, cuidó del inocente. La ley de Moisés cuidaba del inocente. Es una cosa genial, porque las leyes ni romanas, ni el código de Hammurabi, era una ley tan perfectamente dada para cuidar al inocente. Veamos entonces, 1 Corintios, capítulo 7, versículos 10 al 15. El capítulo entero, si ustedes lo quieren, lo leen después, y el título que le pusieron ahí, problema en el matrimonio. Porque les voy a decir una cosa, un matrimonio cristiano no significa un matrimonio perfecto y donde nunca va a haber un problema. Siempre cuando a mí alguien me habla, personas cristianas me hablan de su matrimonio como perfección, tiendo a dudar. Cuando me dice mi matrimonio, digo, deben tener muchos problemas. Digo. Mira, vamos, el versículo 10 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O sea, está diciendo, ¿hay problemas? Ya, pero no busquen separarse inmediatamente. ¿Cuál es en la actualidad lo que pasa en todas las culturas, en todos los lugares? Vienen los problemas, inmediatamente se separan. Se han dado cuenta que nadie dura, los pocos que se casan, ahora lo único que quieren casarse son los hombres con hombres y mujeres con mujeres, los pocos que se casan no duran más de 2 años, ¿se han dado cuenta? Algunos no duran ni 1 año. A los 6 meses ya no se soportan. Generalmente es gente que no conoce a Dios. Ahora yo te digo algo, ¿se puede sostener un matrimonio sin conocer a Dios? ¿Sabes lo que yo digo? Yo creo que no. Imposible. ¿Cómo vas a sostener un matrimonio sin conocer a Dios? Es que es imposible. Bueno, dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Mira, acá una cosa muy buena, un muy buen consejo para los matrimonios cristianos que están en crisis es que se separen un tiempo. Que se separen. Pero que no busquen una nueva relación. Porque si buscan una nueva relación, están adulterando. Van a adulterar. O sea, si se separan un tiempo y el hombre o la mujer empieza a tener relaciones y una relación con otra persona, están adulterando. El consejo que da Pablo a los matrimonios cristianos que quieren restaurar, que están pensando, primero están pensando en la gloria de Dios, segundo están pensando en Cristo, tercero están pensando en ellos y en su familia y su grupo familiar.
Una persona dice, y se separa, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Yo he visto situaciones de matrimonio. Mira, Dios me ha usado en eso. ¿Ah? Tengo dos como matrimonios en mente. Recuerdo una vez un joven en un retiro que me dijo, me contó una serie de cosas y quería separarse. Me dio muchos como argumentos para separarse. Y yo tomando esto, reconciliarse, no lo haga, espera. Pasaron unos años y después me encontró y me dijo, gracias pastor, ¿por qué? Yo ni me acordaba, por lo que me dijo cuando yo me iba a separar, porque estamos juntos, y Dios restauró ese matrimonio, ahora un matrimonio que sirve a Dios, tienen 3 hijos y bien. Cuando el creyente tiene un corazón para sanar, cuando ambos tienen un corazón para sanar, Dios va a sanar la relación. Cuando uno de los dos tiene el corazón probable, porque hay personas que quieren por todos los medios terminar su matrimonio. Y yo les voy a decir por qué. Por su carne. Sea hombre o mujer. La mujer se tendió a enamorar de otra persona y el hombre se tendió a enamorar de otra persona. Hay alguna persona del mundo religioso, que es lo peor, de otro lado, y piensan juntarse porque ellos suponen que Dios va a bendecir algo. Dios no va a bendecir algo así. Dios no va a bendecir algo así. O si por la gracia de Dios en algún momento eso se sostiene, va a ser tremendo de sufrimiento y daño. ¿Por qué de Dios ese? Ya. Después, versículo 2. Y a los demás, yo digo, no el que no sea creyente. Disculpen, es parte del... Ahí sí, se escucha bien. Sí. Ya, mira. Y a los demás, yo digo, no el Señor, o sea, Pablo está diciendo, es lo que yo creo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Por qué? Lo mismo que decía antes. Porque algunas veces habían cristianos, hombres, que iban y servían a Dios y su mujer no lo servía. Y entraba el enemigo y el cristiano ese empezaba con alguna mujer cristiana y empieza la mente, porque la mente inclinada al mal, en realidad mi mujer no viene a la iglesia y acá hay una mujer que está sola y viene a la iglesia. ¡Wow! ¿Cierto? Parece bien, pero no está bien. ¿Viste? Entonces dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque también el caso de la mujer. El marido, no sé, a lo mejor no le pega ni nada, pero no va a la iglesia, ¿cierto? Y en la iglesia hay un hombre amable, solo y todo eso, y empieza la mente a pensar, es posible, ¿cierto? Es posible. Pero ¿qué dice acá? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora en este aspecto también hay que entender el contexto. Está diciendo que el matrimonio es bendecido si uno de los dos es creyente. Porque esto lo han sacado de contexto y han dado otro concepto cuando se dice que los hijos serían inmundos. Está relacionado con que son bendecidos por ser creyentes. Nada más que eso. Y el 15, que yo encuentro que es como donde vemos el amor de Dios y la sabiduría de Dios, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Se dan cuenta cómo es el Señor?
O sea, si hay una persona que está casado con una persona no creyente y esa persona no creyente no va a la iglesia, está ahí, no se separe. Pero si está casado con una persona no creyente y la persona no creyente le hace la vida imposible, engaña, ya sea el hombre o la mujer, abusa y al final él simplemente eh, está totalmente bajo una presión tan grande porque ahí habla de sujeto a servidumbre, o sea que la vida es imposible, entonces puede hacerlo, puede separarse. Ahora, ¿por qué? Mira, leámoslo de nuevo. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y esta persona dice, ¿sabes qué? Ya no te soporto con tu cristianismo, yo me voy, entonces sepárese. Dios te está dando una salida. Dios te está dando una salida. Y eso significa que puede volver a rehacer su vida. Porque siempre, siempre el plan de Dios es restaurar vidas. Siempre ha sido restaurar vidas. Entonces nadie está sujeto porque también hubo una enseñanza mal enseñada del mundo evangélico que decían que la única causal de divorcio, primero algunos decían que no hay ninguna causal de divorcio y otra era el adulterio. Pero si un hombre o una mujer fueran como fueran, nunca el creyente podía separarse. Y eso también permitió abusos tremendos. Ahora, yo siempre he creído que Dios es un Dios de amor y un Dios que siempre, siempre va a bendecir la vida del cristiano. O sea, imagínate un matrimonio donde el hombre es un hombre que engaña, un hombre que miente, que abusa, que golpea, y, y este hombre está ahí haciendo un infierno de vida a la mujer. En algún momento Dios va a poner en el corazón de ese hombre que se va a ir, se va a apartar, se va a separar y le va a dar la libertad a la persona. Porque hubo una enseñanza en la cual se decía que si un incrédulo así se iba y quedaba la persona cristiana, esa persona cristiana no podía volver a casarse, no podía restaurar su vida. No es lo que dice la Escritura. Porque Dios siempre va a dar una salida para que el creyente pueda tener una vida plena. Pero el punto es este, servir a Dios, sujetarnos a Él. Dios es bueno, sus leyes son justas y siempre va a dar una salida a quien confía en Él. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, fieles a nuestras esposas, que las mujeres sean fieles a sus esposos, a criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y aunque veamos que el mundo vive totalmente diferente a esto, que podamos permanecer en nuestra fe. De acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy recordar que el
el viernes.